¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Hablemos de Sanidad Interior. Mi nombre es Laura. Y mi nombre es Luis Alberto Piedrahita. Espero que estén muy bien y bueno, vamos a comenzar con los primeros pasos en este camino de sanidad interior. Cuéntanos, Pa. Bueno, vamos a entender un poco el trasegar. ¿Qué respuesta puede traer la sanidad interior? A diferencia de lo que muchos hermanos en la fe, siervos del Señor, hablan acerca de la sanidad interior. Inclusive muchos dicen que uno no necesita sanidad interior, pero básicamente la sanidad interior es atender lo que la palabra de Dios nos dice, ¿cierto? Y colocar cada cosa en su lugar. En algún momento pensé que solo el estudio de la palabra, meternos en la palabra, memorizar versículos, el obedecer los versículos, eso me garantizaba a mí que no iba a tener una vida de conflicto, lejos de la realidad. Antes, por lo contrario, la palabra me confrontaba de mi pecaminosidad, pero lo único que generaba en mí era una cierta capacidad de juzgar, de exigirle a otros que como cristianos fueran dando la talla. Pero me encuentro en la escritura de mi impotencia. Pensé que estaba desenfocado, pero lo que estaba pasando es que no estaba entendiendo realmente el diseño que la misma escritura plasma de lo que somos. Y muy sencillo, o sea, cuando uno entiende, no desde la perspectiva de la letra, que la misma palabra advierte que la letra mata, pero el espíritu vivifica, entendía que la respuesta no estaba en la letra, sino en el espíritu. Entonces aquí vamos a mirar detallitos interesantes. ¿Por qué nuestra vida no da la medida? ¿Por qué todavía hago lo malo? ¿Por qué todavía hay cosas pecaminosas que en cierta manera encuentro placer en ellas? El conflicto, pues, de la carne contra el espíritu. ¿Será que no tengo al Señor? ¿Será que tengo que hacer la oración de fe otra vez? ¿Será que me falta ser más radical? ¿Debo cambiar de iglesia? ¿Me tengo que meter a una iglesia donde me prohíban todo? ¿Debe ser eso? ¿Debe ser el pastor que tengo? Nada de eso. Nada reemplaza nuestro entender lo que somos. Porque cuando entendemos lo que somos, podemos comprender cómo Dios obra en nosotros y el lugar que ocupa el Espíritu Santo, el lugar que ocupa la salvación que tengo en Cristo y el obrar de mi relación del Padre, el obrar de esa relación íntima. Hay algo que debemos tener en cuenta y es, la palabra de Dios no hay que inventar nada nuevo, los textos están ahí. El Señor nos habla de no se alabe el sabio en su sabiduría, interesante, o sea que no es un asunto de mucho conocimiento, de saberlo todo, no se alabe el fuerte, el rico en sus riquezas, o sea que no es un asunto de solvencia, de recursos abundantes, y no se alabe el valiente en su valentía, o sea, podemos hacer muchas cosas para Dios, podemos evangelizar a medio mundo, pero ahí no está la esencia de lo que deberíamos regocijarnos o alabarnos. Eso lo dice Jeremías. Y dice, alábese en esto el que se hubiese de alabar, en conocerme y entenderme. Eso me inquietó primero. Decía, ¿dónde está la esencia? Dice, si usted se quiere regocijar en algo, es que pueda decir que conoce y entiende. O sea que estamos hablando, pero no de un conocimiento intelectual, conocimiento espiritual. Porque incluso mira, Pa, que cuando Jesús les habla a los discípulos, cuando llegan felices de haber manifestado el Espíritu Santo, de sacar demonios, de sanar enfermos, cuando llegan todos felices a contarle, y Él les dice, muy bueno, pero no se fijen en eso, o sea, regocíjense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces mira, que incluso en las manifestaciones espirituales que vienen de resultado de tener comunión con Dios, incluso esas manifestaciones, Jesús dice que no nos alabemos en eso, o sea, que ni siquiera miremos eso, sino simplemente el hecho de que la salvación ya está hecha, o sea, es un hecho para nosotros. Es muy interesante eso, porque vamos a encontrar que precisamente una de las evidencias que uno debe tener en cuenta de el obrar de Dios en la vida de uno es ser conscientes de los pecadores que somos. Cuando más tengo conflicto con mis pecados,
tanto de aquellos que el Señor ha ido quitando de mi vida, como aquellos que todavía gobiernan o afectan mi vida, no quiere decir de que no estoy en el camino correcto. Estoy precisamente en el camino. Me impacta, por ejemplo, la palabra del Señor cuando Jesús mismo hablaba: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, él personifica que Él es camino, o sea, para recorrerlo. Camino al Padre, pero para recorrerlo. Y que en el momento de tomar cualquier decisión es ¿cuál escojo? Es Cristo. O sea, si necesitas un camino que escoger, Él ya dejó la respuesta. ¿Qué camino tomo? Él. O sea, Él es la respuesta a todo lo que necesitemos. Y conoceréis la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Entonces, el versículo que le leía del Antiguo Testamento es en conocerme y entenderme. ¿A quién? A Dios. Pero Cristo nos simplifica aún más esto y lo certifica porque Él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. O sea, tremendo. Ese nadie es exclusivo. Me fascina la exclusividad. Que en esa parte de Jeremías, la incógnita que le podría quedar al pueblo de Israel es ¿cómo? O sea, en conocerme y entenderme, pero ellos dirían como ¿cómo podemos conocerlo y entenderlo? Mire, hay una gran diferencia entre el cristianismo y Cristo. Y alguien dirá, pero eso es lo mismo. No, para nada. Porque muchos hermanos en la fe nos hemos puesto a la tarea de ser muy buenos cristianos. Pero no entendemos que no se trata de una sumatoria de normas y de conducta, sino de una presencia. Es Cristo en nosotros. Les resumo de una vez para que sepan. ¿Qué es la sanidad interior? Es disfrutar Gálatas 2:20. Que usted pueda decir Gálatas 2:20 desde el Espíritu. Ya no vivo yo, mas Cristo, no el cristianismo. Pilas con eso. No es el cristianismo, es Cristo quien mora en mí. Perfecto. Pero ese proceso, digámoslo así, que no es un proceso, ya lo puedes vivir, sino lo que pasa es que lo estamos viviendo desde un conflicto. Es como ir a un gimnasio. Entonces vamos a un gimnasio. Claro, no vas a pretender que si vas a ir el primer día al gimnasio ya tienes pues, ya saliste de ahí levantando todos los kilos con un cuerpo pues, no. Cuando uno ve a diferentes personas en un gimnasio, uno ve, uy, qué músculos. Inclusive yo me preguntaba, ¿uno tiene eso que tiene ese muchacho? O sea, por decir algo. Pero sí, uno lo tiene. Ahí está. Esos músculos que usted... Pero él ha trabajado esos músculos y yo apenas los voy a empezar a trabajar. Pero ya empecé. Muchos de nosotros hemos sido tratados por Dios y el trato nunca dejará de ser. Ningún hermano en la fe terminará de decir, ya, terminó la obra en mí, ¿no? Lo diremos cuando estemos en la presencia del Señor. Pero mientras tanto, es muy triste ver hermanos en la fe peleando con su conducta pecaminosa, inclusive comprometiéndose a ser buenos cristianos y por el contrario esclavizándose a sí mismo en una circunstancia donde es una lucha que van a perder. Porque el solo hecho de proponerse no pecar es decirle a su carne, peque. Pero en fin, eso lo vamos a ir desglosando. Yo crea que puedo confiarle a mi carne lo espiritual. O sea, es totalmente contraria a la carne a lo espiritual y no hay forma de que yo le aporte a lo espiritual, sino que estoy alimentando es mi carne a base de letra, o sea, a base de lo que creo que es espiritual, pero es pura religiosidad. Es hermoso encontrar en la Escritura que la Escritura todo lo entrega en Cristo. Juan el Bautista vio a Jesús y emite una declaración maravillosa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que me agrede a mí? Es precisamente saber que el pecado mora en mí, por cuanto todos pecamos. Entonces, uno pretender no pecar es ir en contravía de lo que la Escritura dice. El que quita el pecado del mundo es Cristo. Es Cristo. Y solo Él lo hace posible en la vida tuya, mía y de cualquiera. No hay otra solución, no hay otro método inventado. Te puedes aprender la Biblia, inclusive obedecerla al pie de la letra, pero si Cristo no quita el pecado de tu vida, no lo vas a cambiar. Podrás mejorar conductualmente, pero no nos engañemos, solo Cristo lo puede hacer. Por eso el asunto es relacional. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad no es la palabra.
La va verdad más es una allá, es persona. Cristo, exacto. Y Cristo es la Y palabra. conocer a alguien implica relación, implica Perfecto. tiempo, implica Total. comunión. En la sanidad interior se empiezan a aclarar muchas cosas. La sanidad interior es básicamente que Cristo señoree en mi vida y que esa certeza se confirma en mí por la fe. Entonces aquí vamos a tener ingredientes. ¿Qué necesito fortalecer en mi vida? La fe. Necesito tener la seguridad de salvación. Y ahí sí, con el respeto que me merece mucha gente, un cristiano que pretende mantener su salvación pensando que es un asunto de conducta, debes pedirle la guía al Espíritu Santo. Porque la salvación se ve en mi conducta y la salvación no se ve. O sea, no, la salvación no entra ni siquiera por vista. Y la salvación no es un anillo de oro, no es una cadenita que tú puedas botar por ahí. Ay, perdí la salvación. No. Mis hermanos, con todo el respeto que me merece, y no voy a entrar en asuntos teológicos, arminianos, calvinistas, nada de esto. La salvación es una persona. Yo soy salvo por Cristo. No, y que la persona es la que me está escogiendo a mí, o sea, está escogiendo salvarme a mí, entonces no puedo manipular a la otra persona para que ya me quite a él mismo. O sea, es como decir que yo puedo decirle a Cristo, no, váyase. Es interesante el poder uno disfrutar de el afianzarnos, no en que yo tengo que agradar a Dios. La respuesta de Dios para mí es que Él me ama por encima de lo que haga o deje de hacer. Porque igual si dependiera de lo que hiciéramos, pues no nos hubiera amado no nos hubiera salvado la primera vez, por así decirlo. Porque si uno cree que uno necesita salvación constantemente a partir de la conducta, pues a la primera ni siquiera te hubiera salvado la primera vez. Es algo muy cotidiano. Uno lo vive en la evidencia de mi casa. Yo tengo 3 hijos, entonces tengo los 3 hijos. Mis 3 hijos, hagan mi voluntad o no la hagan, no dejarán de ser mis hijos. Son mis hijos por el simple hecho de la esencia, el vínculo que tenemos. Podrán ellos renunciar al apellido, lo que sea, pero eso no invalidará que son mis hijos. Claro que está, la escritura es concreta, no todos somos hijos de Dios. ¿Cuándo soy hijo de Dios? Cuando acepto la adopción, la verdad de mi necesidad de Cristo, que involucra la aceptación de Cristo. La aceptación de Cristo involucra que se nos va olvidando que soy pecador. Un cristiano que abre su corazón a Cristo y no reconoce que es pecador, no ha aceptado a Cristo. No va a lograr vivir la gracia en la plenitud, porque una persona que cree que se merecía la gracia, sí. La salvación no es un premio. Sí conozca a Cristo, pero sí reciba a Cristo, pero no va a vivir en ese agradecimiento que vive alguien que conoce que es pecador. Especial, estamos agradecidos. El caminar en la vida eterna es disfrutar en el agradecimiento de esta salvación tan grande. Disfrutemos esta salvación tan grande. Papi, ¿en qué punto uno debe reconocer que es pecador sin llevarlo al límite de que ya, por ejemplo, está la nueva naturaleza en Cristo donde ya no somos pecadores? O sea, ¿en qué punto es que uno dice, me siento pues como culpable por ser pecador? O no es de sentirnos culpables, sino más bien es de simplemente reconocer lo que Cristo hace en nosotros. Es hermoso saber, primero, que uno no planea buscar a Cristo. Uno no planea buscar a Cristo. No sé, cada uno de nosotros ha tenido un acercamiento a Cristo de diferentes maneras. Por eso es algo tan especial y tan maravilloso. Y ese solo hecho es una evidencia de cómo es un llamado divino, es un regalo de Dios. O sea, nosotros no buscamos agradar a Dios, mucho menos buscarle. Por eso no te extrañes si no tienes deseos de esto, de aquello, porque lo vamos a ver. Y es esa área del deseo, esa área de los pensamientos, que es nuestra alma, está más pendulada hacia la carne, hacia no hacer la voluntad de Dios, y aún siendo cristianos, en lugar de la carne tiene que ser la cruz. ¿Y cómo definirías la carne, Pau? O sea, para los que de pronto no sepan los términos cristianos de la carne. Bueno, pero para entonces llegar a ese punto vamos a definir algo. Según la palabra nos recuerda ese diseño desde el principio que Dios hizo con nosotros. El diseño perfecto. Reconozcamos que somos muy especiales para Dios. La creación toda fue un anticipo a la obra más especial que Dios iba a hacer, el hombre.
Lo pueden ver en Génesis. Dice que toda esta creación que tenemos fue en función de un ser, el hombre, para que sojuzgara y todo eso. Dios se deleitó en nosotros y a diferencia de todo lo creado, nos hizo a su imagen y semejanza. Perfecto, ahí estamos bien. Desde luego ya conocemos la historia de que el hombre decide no caminar en el propósito de Dios, sino en su propia prudencia, en su propio pensamiento. De ahí ya partimos. Ahí se genera algo, y es que algo sucede. Porque la palabra de Dios dice que a raíz de eso el hombre murió. Pero si vamos a Génesis, pues físicamente no murió. Inclusive en su alma no murió, porque tenía una percepción de Dios. Ustedes conocen el texto de Génesis. Entonces uno dice que murió. Eso no lo aclara el pasaje de Tesalonicenses 5:22. Primera de Tesalonicenses 5:22, o segunda, no la tengo clara, que dice que y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado ¿qué? Irreprensible. Entonces aquí, ese pasaje del Nuevo Testamento nos recuerda ¿Cuál era? el diseño primero de Génesis. Primera de Tesalonicenses 5:22, ¿qué nos dice? No, pues dice acá es absteneos de toda especie de mal. Entonces es segundo. El 23. El 23, 5:23. El 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos está hablando allí de recordarnos lo que somos. Que el diseño de nosotros es espíritu, alma y cuerpo. Pero es interesante para que lo mediten allá y dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Pilas con esto, porque muchos confunden santidad con conducta. Y eso no tiene nada que ver. La santidad es apartar. ¿Cuándo eres apartado? Cuando el Señor te hace ese llamado, tú abres tu corazón y aceptas la propuesta de salvación, confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, que aceptas que eres pecador, reconoces y hay arrepentimiento. No se olvide de esta palabra, arrepentimiento. Para aquellos que siempre viven pensando que tenemos el permiso de pecar. No, mis hermanos, no es que no tengamos permiso de pecar, es que somos pecadores profesionales. Es como si usted le prohibiera a un león comer carne. Esa es su esencia. O sea, yo veo cuando Jesús le dice a Pedro, me vas a negar 3 veces. O sea, Jesús ya da por hecho que Pedro iba a pecar. Pero en ese momento no le dijo, yo no puedo creer que vas a pecar y me vas a negar 3 veces. O sea, sos un descarado. No, Jesús simplemente le informó, vas a pecar. O sea, es como, me estás diciendo que vas a morir conmigo. Y por eso necesitamos conocer por qué nos afecta lo que nos afecta. Porque tratamos de buscar que otros nos arreglen la vida. Que sea el predicador, que sea el pastor de turno, que sean muchos factores que me arreglen a mí, me hagan caminar santo. Y lo único que vamos a lograr es caminar en una religiosidad, que la religiosidad nada tiene que ver con el caminar en el espíritu, y hacer de nuestro camino espiritual simplemente un trono de juzgamiento de conducta y verle los pecados a los demás, porque en eso sí estamos solos, para verle los pecados a los demás. Pero la palabra advierte que los pecados míos, esos no los entiendo ni los acepto. Y la sanidad interior es poder caminar en el obrar de Dios sobre esos pecados que me afectan. Cuando yo voy experimentando el conocimiento de Cristo, inmediatamente se empieza a producir en mí un despojo de la esclavitud que produce el pecado en mi vida. Soy libre. La fe consiste no en creer que yo puedo ser santo, es creer que Cristo ya me ha hecho santo por su presencia en mí. Entonces, volviendo al pasaje, para que entendamos esto, y es poder comprender cuál es el diseño de Dios. Toda persona que, primero, en lo general, toda persona, independiente de que tenga conocimiento espiritual o no, el diseño original dice espíritu, alma y cuerpo. Pero una persona que no tiene a Cristo, de esas 3 áreas, el espíritu está muerto en ella, sobre todo muerto hacia Dios, de pronto, y fundido con su alma. Les voy a explicar un poco esto. Según la Biblia, según el texto de Primera de Tesalonicenses 5:23,
tenemos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu me permite relacionarme con Dios. Ese es el propósito de mi área espiritual. No tiene nada que ver con los sentimientos, con que las lo vamos a ver. emociones, ni experimentar, ni ver, Nada. ni sentir, no. No, ahí es importante porque muchos hermanos en la fe pretendemos sentir la fe. No, en esa área espiritual, el motorcito de esa área espiritual es la fe. Por eso el Señor le insistía a todos, fe. Inclusive a Pedro, que lo iba a negar y se resistía a aceptarle a Jesús, que lo iba a negar, pero Jesús ya sabía. Lo hermoso es que Jesús no le dice a él, no le hace una reconvención o pilas, me vas a traicionar. Exacto, no, o sea, no se fija en el pecado, sino que no te falte la fe. En la tranquilidad del amor, en la tranquilidad yo te conozco, de yo sé Cristo, lo que vas a hacer. De que me conoce mejor que a mí mismo, le va diciendo, he intercedido para que, y he orado para que no te falte, ¿qué? La fe. Mis hermanos, usted y yo podemos perder lo que sea, plata, lo que sea, negocios, hasta la salud, todo eso, pero no perdamos la fe. Y eso fue lo que el Señor hace énfasis así, porque la fe es el combustible del espíritu. No, y es lo que principalmente se afecta ante nuestro pecado. Cuando pecamos, yo me imagino que Pedro ahí mismo dijo como, lo que hizo Jesús en mí no sirvió. O sea, porque al ver negué a Jesús 3 veces, teniendo al frente, uno se confronta de Jesús no ha hecho nada entonces en mí, o sea, no ha habido ningún tipo de trabajo. Y acabaste de tocar un punto. Todos esos cúmulos de expresiones, sentimientos que se generan, situaciones y pensamientos, están anegados en el alma, así como en el área espiritual. En el área espiritual nos permite, la función del área espiritual es relacionarme con Dios y con todo lo que conlleva la esencia de Dios, su propósito, su plan, su obrar, su descansar, en fin, es el área espiritual. Tenemos otra área que es el alma. El alma. En el alma está que mi mente, mi voluntad y mis emociones. Eso no es nuevo, no estamos inventando el agua tibia, nada para eso. Pero hay que entender una cosa. Así como en el espíritu está la fe, que es lo que mantiene la esencia, la enzima, lo que nutre el espíritu. Se me olvidaba algo. En el alma, en el espíritu, está la intuición de Dios. De que hay un Dios. De que hay Dios, esa inquietud que nos lleva a buscar de Dios, la conciencia que nos permite determinar lo correcto, lo no correcto, y la intuición, conciencia y comunión. Necesitamos estar en un vínculo continuo con el Señor. Jesús nos decía que oraba, por eso nosotros los cristianos oramos. Muchos de los hermanos oramos sin entender por qué lo estamos haciendo. Entonces oramos por costumbre, oramos porque nos enseñaron, oramos y oramos y oramos. Y cuando esto cobra propósito por el Espíritu Santo, vamos a entender que cuando oramos es inherente a nuestra salvación. O sea, a que ya nosotros no somos lo que éramos antes. Pero eso se discierne es por el Espíritu, no por las emociones. Y es una respuesta a lo que ya Jesús hizo. Eso. O sea, nuestra oración no genera que Dios que Dios se venga a encontrar con nosotros. No, Dios ya se encontró con nosotros y nuestra respuesta es orar. Es correcto. No viene de que el primer paso lo da el hombre orándole a Dios. No, es porque Dios ya dio los primeros pasos para encontrarse con el hombre y nosotros el mayor testimonio de eso es Cristo mismo. Por eso el cristianismo se diferencia de todas las religiones del mundo, y ténganlo claro, no hay religión igual al cristianismo. ¿Por qué razón? Porque la religión cristiana consiste, todas las religiones consisten en la búsqueda de los hombres a Dios y de ganarse el favor de ese Dios por medio de una conducta. Aquí es todo lo contrario, es la búsqueda de Dios buscando a los hombres. Oiga, tremendo. A tal punto de que se hace hombre para, por medio de ese hombre, acercarnos a Él. Dios hace toda la obra que el hombre le es imposible hacerlo en sus fuerzas, y solamente ofrece ese regalo, y el que quiera aceptarlo llega a su presencia. O sea, palabras más, palabras menos. Eso es una cosa hermosa, es un hecho que no tiene. Él se hace hombre por mí
para que yo a través de él pueda acercarme al Dios de la gloria. Majestuoso, es una evidencia de humildad y a la vez de grandeza. Pero continuando con lo que te decía de la sanidad interior, es importante entender cómo Dios nos diseñó. Entonces tenemos el área espiritual, se mueve en la fe, por eso la fe lo mueve todo. La fe es creer, no sentir. Tenlo bien presente, es creer. ¿Cómo creemos? La palabra de Dios lo dice. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y si a eso le agregamos Hebreos 4:12, porque muchos cristianos tienen la Biblia que porque son cristianos, no. Y Hebreos 4:12 nos dice, la palabra, porque usted y yo no podemos ser adoradores de un libro. No, señores, aquí simplemente está una guía que cuando se junta con el obrar del Espíritu Santo, produce en nosotros transformación. Es viva. Es viva y eficaz. Entonces, Hebreos 4:12 nos dice que es más potente que espada de doble filo. Pero que interesante para eso de que necesita el Espíritu. O sea, la palabra sola no puede obrar en nosotros. Perfecto. Si no tenemos al Espíritu que le da la vida a la palabra. Mire, en nosotros. Es como un cirujano con un bisturí. La palabra es el bisturí. Y el que hace la cirugía es el Espíritu Santo en nosotros. Por eso la gente puede leer la Biblia y estudiarla, claro, pero jamás van a tener la vida que la palabra produce. El obrar, el propósito de la palabra es partir el alma y el espíritu. Eso lo dice Hebreos 4:12. Partir el alma, y uno dice, ¿cómo hay que partir? Precisamente porque como se trata de restaurar el diseño inicial que fue estropeado al hombre decidir no caminar en la voluntad de Dios, el espíritu y el alma se fundieron, volviendo al hombre un ser almático que prioriza en lo que siente, en lo que piensa, y con base en esas dos cosas decide. Por eso hay personas que son o emocionalmente activas, todo lo hacen de acuerdo a la emoción. Qué impresión, sí, y así son emocionales o muy racionales. O muy racionales. Y en yo no lo creo, yo no lo puedo, igual de mal. Eso no es así, tal cosa. Y ahí se resumen los comportamientos de muchos, por no decir de todos nosotros. Entonces, a medida que la palabra se va volviendo en nosotros clara, específica, pero teniendo en cuenta el obrar del Espíritu Santo, Jesús nos dice, miren, tengan la palabra, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Y en qué consiste la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Es vivir la vida del Espíritu, ya no vivir la vida del alma, de lo que vemos, de lo que sentimos, no, es vivir la vida de la fe y es estar sensibles al obrar de Dios en nuestras vidas en todo. No es cuando me muera, es ya. En Cristo ya vivo la vida eterna, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a la Escritura, le voy dando insumos al Espíritu Santo para que vaya separando lo que es del Espíritu y lo que es del alma. Parte, hasta que se parta eso. En la medida en que se va partiendo, cada día más ya recibo esa voy a entender ese Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ese es el obrar. Entonces muchos hermanos en la fe quieren sentir la salvación. La salvación no se siente, la salvación se cree. Se cree. Y en ese creer y en el fortalecer mi fe es la que debe ser la prioridad. Porque mira que muchos, o sea, no logran, a pesar de que creyeron en Cristo, recibieron a Cristo, no logran mantener su fe. O sea, pero se alejan de la palabra y no saben que la principal llama y aceite de la fe es la palabra de Dios. Si no estamos constantemente yendo a la palabra, esa fe va a tambalearse con cualquier cosa. Y que le prestan más atención a rendirle culto al pecado. Hombre, si somos pecadores, tenemos un alma desde que nacimos, más la herencia que viene de Adán, que lo único que ha hecho es pecar. ¿Qué es pecar? Entonces la gente piensa que el pecado es adulterar, matar, asesinar. No, esas son evidencias, frutos de pecado, de la naturaleza pecaminosa. Pero hay otros que no hacen eso. Como los síntomas, pues, pero son miedosos, autosuficientes, orgullosos, altivos, igual son muestras de pecaminosidad y de esa rebeldía, sea activa o pasiva. Pero le rinden culto al pecado. ¿Cuándo le rindo yo culto al pecado? No disfruto una alabanza con el Señor porque acabé de pecar. Sí, lo que no ocupa disfruto, la mente. No me vuelvo a congregar que porque no doy buen testimonio.
Mis hermanos, es que hay que aclarar una cosa. La iglesia no es un club de privilegiados santurrones. Sí, que los que pagan la membresía y la logran listo, ganar y cumplimos todo eso y estamos aquí la élite. No, 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 no. La iglesia es un hospital. Iban todo tipo de pacientes. Es que uno, para que Cristo viniera, tiene que cumplir con el requisito de estar enfermo. O sea, él mismo dijo, yo vine fue a los enfermos. Entonces, para que él venga uno, y si él fue a tu vida, es porque estás enfermo. O sea, es casi que un requisito que debemos cumplir. Eso. Y la búsqueda del Señor es como si nos apropiáramos de la medicina que es Él, y Él va renovando a nosotros. ¿Cuándo seremos sanos? Ya somos sanos. ¿Por qué somos sanos? Porque tenemos nuestra medicina, es correcto. Pero el Señor no nos llama a mirar esa santificación progresiva que ya por fe la tenemos, sino puesto los ojos en Jesús. Por eso ese vínculo entre la fe y mirarlo a Él es lo mismo. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces estamos hablando del alma, que tiene un propósito. El alma me permite relacionarme con las personas, con mi entorno, ¿cierto? Con las personas, compartir con ellas, interactuar, observar, depurar qué me gusta, qué no me gusta, informarme, capacitarme, y todo eso afectando mi mente, afectando mi forma de pensar, mi intelecto, pero también afecta mis emociones. Somos seres con emociones. Entonces, a veces pretendemos castrar nuestras emociones. Suena un poco radical, pero entonces si un cristiano está desanimado hoy, amanece triste y todo, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Acabamos de pasar por una pérdida, pilas pues, no, hay que ponga todo en las manos del Señor. No, mis hermanos, no tenemos que pensar que porque yo tenga esas manifestaciones del diseño que Dios hizo en mí, sea símbolo de debilidad o de flaqueza. No, por el contrario, es la evidencia de mi naturaleza, del diseño de Dios, y eso me lleva a buscar del Señor con más deseo. Entonces, como te decía, ese es el propósito del alma. Y tenemos el cuerpo. El cuerpo está conformado por anatomía, fisiología, morfología. Morfología es la forma, la fisiología es cómo funciona, y la anatomía, pues cómo está conformado todo mi ser. ¿Sabes una cosa? Yo hace tiempo, hasta hace poco, estoy hablando de hace 12 o 13 años, cuando retomamos ese llamado a hablar del Señor, no le prestaba importancia al cuerpo. Inclusive me basaba en un pasaje de la palabra donde hablaba de que el ejercicio para poco aprovecha, pero no discernía que dice para poco aprovecha, pero no dice que no sirve. Y es importante hoy en día ver la relevancia de que la palabra nos advierte que debo ser buen administrador de mi cuerpo. Yo debo conocer, porque lo más hermoso es que el cuerpo de cada persona es único y responde a situaciones que yo debo conocer en lo básico. Y es importante tenerlo en cuenta, porque muchos de los conflictos que tengo, y que muchas veces llegamos hasta endosarle al diablo, depresiones, angustias y todo, no tienen un origen espiritual. Si no dice que todo es guerra espiritual, o que todo es Satanás. Ay, sí. No, yo me siento desanimado, con un cansancio, a mí me están haciendo algo. Sí, a usted las azúcares, la vida sedentaria, eso va produciendo, porque somos seres integrales. Entonces es importante tener en cuenta, ¿cuál es la función del cuerpo? Pues que tenga un reconocimiento en un mundo material donde ocupa un espacio, donde las personas sepan, este es así, alto, gordito, negro, blanco, en fin. Esa es la función del cuerpo, darme a conocer al medio ambiente, o sea, ocupar un espacio en esta tierra. Muy bien, entonces cuando empezamos a entender que una persona que no tiene a Cristo básicamente se mueve en dos de esas tres áreas, y le es difícil diferenciar ¿qué hay del espíritu? ¿Qué hay de su alma? ¿Esto será de Dios o será mis pensamientos o será mis emociones? Por eso vemos lo que vemos, por eso la gente busca sentir a Dios desde el alma, busca lograr. Hay dos necesidades que el alma tiene, que se generaron de la caída del hombre, y es la identidad, búsqueda de identidad y búsqueda de paz. En otras palabras, el alma se mantiene en conflicto. El alma se mantiene en conflicto. Y vamos a ver que hay algo muy interesante, y es la paz
el Señor no la trae al alma, Él la trae al espíritu. Porque el fruto del espíritu, ustedes ya lo van, vamos a ir entendiendo esto. Yo no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a dejar plasmado algo. Todo cristiano no se mueve en 2 áreas. Todo cristiano se mueve en 3 áreas. Esa es la gran diferencia. Una persona que no tiene a Cristo, por eso no entiende las cosas espirituales. Para él, usted estar hablando de un libro, hacerle caso a un libro, irse a reunir, a compartir con otros, le parece la pérdida de tiempo total. Porque ellos viven en función de ¿qué? De satisfacer sus ambiciones, sus pensamientos, sus anhelos, sus deseos. Pero el cristiano no. El cristiano no vive en función de satisfacer, sino de hacer la voluntad de Dios. Y más desde que uno tiene a Cristo ya está satisfecho, o sea, Él produce en uno una saciedad y una plenitud que uno ya se mueve desde estar saciado, no desde estar buscando saciedad. Muy importante eso. Ya desde lo que soy, ya lo sé que soy. No estamos en una búsqueda. La persona que vive desde el alma está en una búsqueda. Ajá. Nosotros ya estamos claros. Mientras la persona que se mueve a través de querer experimentar a Dios desde el alma, vive en este dilema. Él busca hacer para ser. Acuérdense de eso. En el alma siempre se busca hacer, haga, para convencerse de que ya es. Y muchos hermanos en la fe viven en esa función. Hacen eventos, hacen de todo, vamos a traer con pobres, ricos, y arriba, se ingenian todo 1000 para programas. Justificar el valor de su existencia. Exactamente. O sea, mi existencia sí tiene un valor y yo lo estoy garantizando con lo que hago. Y claro, pero cuando yo busco hacer mucho para afianzar lo que soy para Dios y decir, soy un hijo de Dios, porque hago 1000 cosas, mi hermano, le quiero decir, eso se llama carne. Eso se llama religiosidad, eso se llama activismo y nunca produce satisfacción. En cambio, cuando es del espíritu, yo no camino en función de hacer para Dios nada. Yo vivo en función de que se haga su voluntad en mi vida. De que Él viva en mí. Porque yo ya tengo claro quién soy para Él. O sea, haga o no haga. Pero aquí se va a cumplir lo que dice Santiago. La fe sin obras es muerta. Cuando un cristiano no desarrolla su fe... No muestra fruto. Entonces, si no desarrolla su fe, no hay fruto. No hay... Entonces, aquí algo está fallando. Sí, está fallando, es que no estás perseverando en la fe. Perseverar en la fe es muy sencillo. Tú te acercas al Señor y Él genera en ti un deseo de hacer su voluntad. Hacer su voluntad es la garantía de que nosotros somos perfeccionados y restaurados. En el mismo pasaje donde en Juan 8:32, creo que el 33 o el 35, dice primero, y conoceréis la verdad os hará libres. Y si el Hijo verdaderamente os libertara, seréis libres. Vuelve y dice, la garantía de mi libertad no está en mí, está en Cristo. Y Cristo en que Él me liberte a mí, o sea, Él me haga libre. Es correcto. Entonces, si ya entendemos el diseño, entonces, por lo menos en esta primera charla, porque como te digo, hay que entender que esas áreas tienen unos ítems, como te dice, del diseño de Dios que tienen que ser satisfechos. El área espiritual necesita fortalecerse en fe. O sea, diferenciando del alma, que lo vamos a ver ahora, y es entender que mientras el alma busca sentir todo, en el área espiritual es creer. Hay que fortalecernos en fe, afianzarnos en la palabra, rumiar la palabra, pero ya no en función de una denominación o descrestar, pues que me sé la Biblia, no. Cuando la palabra de Dios habla de su obrar en nosotros, que dice que la palabra de Dios no va vacía, sino que va y cumple el propósito para el cual fue hecha, es hermoso porque nos está hablando y nos reitera que la palabra tiene un propósito regenerador, restaurador, renovador, de afirmación, pero ya no en función a mi influencia, y a yo agradar a Dios, y a yo hacer para Dios, sino más bien es para alimentar esa relación que tengo con Entonces,
cuando el diseño de Dios se restaura a raíz de la decisión de fe, yo ya soy salvo. ¿Por qué? Porque Cristo entra a señorear en mi vida. Pero hay algo interesante. Lo ideal fuera que cuando se diera eso, voláramos en una perseverancia y en una constancia espiritual de una. Pero puede que hay casos excepcionales de siervos de Dios que, wow. Pero en otros no es así. En otros es diferentes momentos. Por eso hay personas, y si ese es el caso de algunos hermanos, que empiezan y cogen la palabra con gozo y luego se diluyen, se involucran en otros asuntos, se enfrían, pero luego vuelven. Entonces uno dice, ahí faltó más fe. No. Lo que falta es entender que hay momentos que se tienen que ir dando en el tiempo de Dios en la gente. Hay un tiempo para acercarme a Cristo y aceptarlo en mi vida. Hay otro tiempo para rendirme a Él, ¿cierto? Y hay un tiempo, y espero que ustedes me entiendan, para morir. Cuando yo ya realmente muero, como lo dice la palabra, hay que morir. Cuando Jesús le decía a los discípulos, toma tu cruz y sígueme, cuando mueres, está hablando acerca de esa área de mi vida que ha estado dirigiendo todo mi ser. Entonces muchos cristianos tienen en el centro de su vida, todavía señorea su yo, su ego, su suficiencia, es como yo creo. Entonces ellos ven la palabra es de acuerdo a su propio criterio. Pero Cristo señorea en su alma. Y es cuando se genera un conflicto interno. Hay un conflicto interno entre el espíritu que quiere señorear mi espíritu y la resistencia de mi alma. Por eso se hace necesario esa cirugía del espíritu y el alma. Eso de cuando nacemos de nuevo, o sea, cuando recibimos a Cristo, no a todos se nos genera un cambio instantáneo de vida, pero yo digo que desde ese punto cero se comienza lo que es la muerte de la carne. O sea, es un proceso de muerte de la carne. En nosotros no está el morir, diferente. Eso lo hace el Señor en nosotros. Muchos hermanos, usted puede hacer compromisos hoy. Bueno, primero le quiero pídale perdón al Señor si usted se ha estado dando golpes de pecho y ha dejado de disfrutar este llamado maravilloso. Lo que debería estar haciendo es conocer a ese Dios amoroso. ¿Usted cree que los pecados suyos no los conoce el Señor? Ese pecado oculto, ese pecado que nadie sabe, Dios sabe que tiene usted ese pecado. Pero usted se engaña a sí mismo y la palabra de Dios nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pero no estoy hablando aquí de que siga pecando, lo que quiero decirle es que mientras usted le esté prestando más atención a ese pecado, sí va a seguir pecando. Y se va a perder del reposo. Es que él dice, los invitaría a reposo, y cuando no trae reposo estamos viviendo. Es como ir y disfrutar de él. Si tú te dedicas a conocerlo a él por encima de esos pensamientos, de esas decisiones, vas a experimentar cómo empieza el efecto de Cristo en ti. Es que es el efecto de Cristo en ti. Así como Moisés llegaba resplandeciendo de estar en la presencia de Dios. No era el resplandor de Moisés, era el resplandor del Padre. Ahora tenemos una preciosa obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo habla nuestro espíritu, ¿sí o no? ¿Y de qué se nutre el Espíritu Santo si no es de la palabra que mora en el Espíritu? Por eso necesitamos tener nuestro tiempo devocional. No por una obligación cristiana, y no porque ese es el tiempo de nuestro alimento, la palabra es alimento. Pero la eficacia de eso lo hace el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo coge la palabra como espada, tremendo, para orar en nosotros. ¿Sobre qué? Sí, sobre conflictos, ataduras y desde luego el ataque del maligno, y también para tener la capacidad de enfrentar las tentaciones de un mundo agresivo. Entonces, mire, el Espíritu Santo obra en nuestro espíritu. Cuando obra en nuestro espíritu, quiere decir que empieza a darle directrices y empieza a llenar de paz mi intelecto, mis emociones, mi alma empieza a reposar. Pero recordemos esto, el alma se mantiene inquieta. Por eso el salmista decía, ¿por qué te abates, alma mía?
No se preocupe si usted, ay, ¿por qué me siento tan angustiado? ¿Por qué me siento tan Si tengo a angustiada? Jesús y yo todavía aquí en Y yo esta sigo situación. siento esto y todavía siento esto. Usted va a seguir sintiendo. Usted va a seguir sintiendo. ¿Por qué razón? Porque usted tiene años de estar De sintiendo, fortalecer el alma. de tener un alma fortalecida. ¿Cómo se debilita esa alma señoreando sobre su ser? Fortaleciendo su fe. En tu nombre echaré la red. ¿Qué hizo Pedro ahí? Acalló su mente, su expertise, su razonamiento y dijo, no, no más, no me voy a desgastar aquí. ¡Tum! Lo tiró por encima de su conocimiento, que era mucho, ¿cierto? Pedro tiene un momento donde su fe da un destello de la presencia de Dios en su espíritu, cuando le dice a Jesús, cuando estaban en las olas, Señor, si tú mandas, yo también camino sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. ¿Qué diferencia? Él no caminó sobre su razonamiento, sino sobre su convicción de fe. Caminó. Pero dice el texto que él empezó, ¿qué? A mirar, a sentir las olas que se agitaban y todo eso. ¿Y tuvo qué? Miedo. Miedo. Recuerden, así como la fe está en el espíritu, el miedo inunda el alma. Inunda tus pensamientos, inunda tus sentimientos, la voluntad. Entonces, no te extrañes de que hagas haces lo que pasa ahora. O sea, ¿por qué haces eso? Porque el miedo es una forma de fe, pero destructiva. Y el miedo, en cierta manera, es un diseño que Dios permite para cuidarnos. Lo tremendo es cuando el miedo te paraliza y no te permite hacer lo que tienes que hacer. Pero entendiendo hoy lo que es la sanidad interior, es básicamente volver al diseño original, entender el obrar del Espíritu Santo en nosotros, que la voluntad de Dios es que Él desea que caminemos, de que el mismo Dios de paz os guarde. Él me guarda, ya Él guarda de nosotros en eso, y que esa palabra de Cristo en nosotros es la garantía de saber que el que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar. Bueno. Excelente, excelente. Sí, es muy importante que empecemos a conocer esa área nueva en nosotros, que es el espíritu, que es que nuestro espíritu ya está vivo de nuevo y empieza a comunicar y a recibir esa información de Dios, y que ya nuestra alma, porque nuestra alma se alimenta de lo que ve, de lo que siente, de lo que le han hecho, de las experiencias de otros y de lo de afuera. En cambio, ya el alma va a empezar a recibir esa información de un espíritu. ¿Y del espíritu de qué? De Dios. O sea, ya la información que Dios nos dirige la lleva hacia nuestra alma y empieza a mover nuestra voluntad y ya nuestra mente y pensamientos. Pero todo eso lo iremos mirando paso a paso en los próximos videos. Espero que estén muy bien y estaremos hablando la próxima semana, si Dios lo permite. Disfrutemos de esta salvación tan grande. Saludos. Dios les bendiga.